Bien, vamos a ver el próximo capítulo, que es muy corto. Pablo en la isla de Malta. Y quiero decir que la palabra Malta significa refugio. Es el lugar donde ellos se refugiaron. Y ahora vamos a ver, ya vimos a Pablo, ¿verdad? El predicador, porque no hemos visto a Pablo el predicador. Vimos a Pablo al consejero, ¿verdad? Vimos a Pablo el alentador. Ahora vamos a ver a Pablo el ayudador. Bien, ¿quién quiere leer de los versículos 1 al 6? Ahora están todos a salvo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de sus manos, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Púbilo, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Fíjense lo tremendo, ¿verdad? Como el Señor lo va llevando y lo va respaldando. Porque llega a este lugar, primero era, ¿qué? Un asesino, un hombre malo. Pero después, cuando la víbora no le pasó nada a él, entonces cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿verdad? Porque la víbora no logró hacerle daño. Y luego que ocurre eso, entonces él comienza a imponer manos a la gente que está enferma y comienza a sanar. Y dice que venían y la gente era sanada, ¿verdad? Primero le ocurre la tormenta. Yo estaba pensando en la vida de un misionero. Primero le ocurre, uno está puesto a cualquier cosa. Primero cae la tormenta y en la tormenta esa no estuvieron pocos días, ¿verdad? Ahora lo pica una víbora. Y entonces lo acusan de, sabrá Dios, ¿verdad? De qué le hubiesen dicho y cómo él se hubiese podido sentir. Pero llega el momento entonces que se encuentra con gente enferma y él comienza a utilizar lo que Dios le ha dado, a imponer manos y a orar. Eso es lo que hay que hacer para cambiar ¿qué? La percepción de la gente. Utilice lo que Dios le ha dado. No hay que ponerse, yo digo, Pablo se pudo haber puesto a discutir con la gente y causar una impresión errónea. ¿Qué fue lo que él hizo? Bendecir la gente. Se fue a bendecirla, se fue a imponer manos, se fue a sanar. Y entonces no huían de él, venían y le traían la gente para que fueran sanados, ¿verdad? Y dice que los honraron con muchas atenciones. Y cuando se fueron, ¿qué hicieron? Como los israelitas cuando salieron de Egipto, le dieron todo lo que tenían, los llenaron porque ellos habían perdido todo en la navegación.
En aquella tormenta habían perdido todo. Y ellos dando lo que Dios le había dado, y todo a través de Pablo, ¿verdad? Todo a través de Pablo. Pablo bendijo toda esa tripulación, toda esa navegación, toda esa gente que iba con él. Porque le dieron, dice, todas las cosas necesarias. Cuando usted está en alta mar, usted lo único que tiene que hacer es clamar a Dios. Y el Señor poco a poco fue de un sitio a otro. Y a pesar de que comenzaron mal, terminaron bien. Comenzaron mal en alta mar, terminaron bien en alta mar. Comenzaron mal en la isla de Malta, terminaron bien en la isla de Malta. Y a través del servicio a Dios, Él salvó la situación en el mar y Él salvó la situación en la isla de Malta. ¿Qué mejor testimonio tenemos que el testimonio de Pedro? El liderato de Pedro, como él sabía, hombre experto, ¿verdad? En todas estas cosas, en manejar la gente. ¿Cuántas tribulaciones había pasado este hombre? ¿Cuántos naufragios había tenido? Pero ya él sabía, él tenía la destreza para hacerlo. Y lo único que él sabía era que bendecir, confiar en que Dios lo iba a apoyar. Y él comenzó a hacer su trabajo ministerial. Y lo demás, él se lo dejó al Señor. Él hacía y el Señor lo respaldaba. Yo hay unas personas agradecidas, o sea, de un corazón agradecido, porque los bendicen al ver lo que Dios había hecho a través de Pablo para ellos. Eso es lo que sucede, que él, a través del testimonio de él. Porque él no está haciéndole mal a nadie, él está bendiciendo a la gente. Y en esa isla parece que había muchas personas enfermas, y yo creo que de estas personas, no voy a decir indígenas, pero son como los indígenas que no tenían mucha educación, gente que vivía en pueblitos, ¿verdad? Como aislados. Y porque primero pensaron que era un dios y ahora pensaron que, ¿verdad? Primero pensaron que era un hombre malo, después pensaron que era un dios y terminaron entonces recibiendo bendición de parte de Pablo. Vamos entonces, toda esta trayectoria es para que Pablo llegue a Roma. Todavía no ha llegado a Roma. Y fíjense todo lo que Pablo ha hecho a través de toda esta travesía, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando Pablo llegue a Roma. ¿Quién quiere leer versículos 11 al 15 o al 16? Gracias. 15 al 16, ¿quién quiere leer? Os digo 11 al 16. Ok, amén. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pablo le salvó la vida a la gente. Mejor es que lo tuvieran en buen sitio y no lo maltrataran. No lo maltrataran, porque cosas peores le podían suceder, ¿verdad? Y lo que él hace es que al vivir aparte se reúne con los cristianos que él conocía, la gente que le fue a visitar, ¿verdad? Está en Roma y saben que es una persona seria, lo ponen a vivir como estaba allá con Félix y con Festo. Festo, él estaba igual, viviendo aparte, ¿verdad? Ahora vamos a ver a Pablo, el que predica, el predicador. Habíamos visto a Pablo, el ayudador, el que bendecía, ¿verdad? Ahora él va a predicar en Roma. 17 al 22, ¿quién lo quiere leer? Amén. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos
a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les digo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bien, aquí volvemos a los judíos. Salió porque los judíos lo acusaron. Aquí llega a Roma y tiene, ¿verdad?, que reunirse con los judíos nuevamente. Pero estos judíos lo trataron bien y no lo persiguieron, no lo acusaron, pero él está preocupado por ello, porque sabe que en cualquier momento esto es como una pólvora, puede explotar, porque esta gente son explosivos, ¿verdad? En el versículo 19 dice: pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar al César, ¿verdad? Le está diciendo, por ello es que yo estoy aquí. Y tienen que tener cuidado porque le puede volver a ocurrir. Así es que Pablo ahora comparte la palabra con muchos de ellos en las sinagogas, cosa que no había hecho en mucho tiempo, ¿verdad? Y él hizo su trabajo de ser testigo. Él sigue llevando la palabra. Fíjense que Pablo pudo haber dicho: no le voy a hablar a los judíos en esta ocasión. Me voy a mantener callado y no voy a tocar eso porque me voy a meter en mayores problemas. ¿Pero qué él hizo? Él se fue a compartir la palabra a esta gente. Él hizo su trabajo de testigo. Unos lo recibieron y otros no. ¿El problema de Pablo? No. El trabajo de él, para eso fue que el Señor lo envió allí. Esto era como un viaje misionero más de él. Lo único que fue un poquito difícil. Y él no estaba bajo su control. Estaba bajo el control del Imperio Romano. Pero fue un viaje misionero más, porque ¿qué fue lo que él hizo? Testificar, ayudar, bendecir, sanar, hablarle de Cristo a la gente y decirle: Dios me ha revelado tal cosa, hagan tal cosa, dio las instrucciones. Ahora le está hablando en la sinagoga a los judíos. Un viaje más, pero no como él lo pensaba dar, de una manera diferente, porque él lo pensaba dar por su cuenta, pero no lo hizo de la manera que él pensaba, pero el Señor lo mandó, ¿verdad? Así es que ahora vamos a ver los versículos 23, voy a leer. Bien, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué es lo que necesitamos? Sanidad. Sanidad. Porque sus oídos están enfermos, su mente está enferma y su corazón está enfermo. Lo que necesitamos es sanidad. Porque la sanidad, hermanos, trae salvación.
la sanidad trae salvación. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Algo diferente a lo que habíamos visto antes? No. Unos creyeron y otros no. Persuadió a uno, a otros no. ¿Es diferente de lo que nosotros hacemos con los gentiles? No. Unos van a escuchar, otros no van a escuchar. Lo que pasa es que la expectativa es que si este es pueblo de Dios, escuchen lo que Dios está diciendo, porque Él no les está leyendo nada más que el Antiguo Testamento, los profetas y las cartas de Moisés, que era lo que ellos conocían. Pero ellos no lo están recibiendo, ¿verdad? Y Él terminó entonces como terminaba en cualquier otra ciudad. Sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación. Ustedes no la cogieron, no la recibieron, pues el Señor se la va a dar ¿a quién? A los gentiles, cosa que para ellos era imposible, porque ellos son los escogidos. ¿Cómo Dios le va a dar la salvación a otra gente? Eso eran palabras mayores para esta gente, por eso Pablo se las está recalcando. Ustedes no quisieron esto, yo se lo voy a llevar a los gentiles. Dios se la está dando al otro pueblo. Y dice que cuando hubo dicho esto, ¿cómo ellos reaccionaron? Se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo sabía cómo tocar la llaga, ¿verdad? Poner el dedo en la llaga. Porque entre eso y hablarle de la resurrección de los muertos, los volvía locos a los judíos, los volvía locos. Y él sabía, porque él era fariseo, ¿verdad? Y dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Fíjense para allá. Él se dio el lujo de la vida. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin ningún impedimento. Está mejor en Roma que lo que estaba allá en Jerusalén, porque en Jerusalén no podía hablar, ¿verdad? Y estaban buscándolo para matarlo. Pero dice que durante estos 2 años, Pablo escribió Filipenses, escribió Efesios, escribió Colosenses, escribió Filemón. Y dice que Lucas terminó el libro de los Hechos antes de que se terminara el juicio de Pablo. Y por eso no está lo que sucedió con el juicio. Pero Pablo salió suelto y duró unos cuantos años más libre en Roma predicando el Evangelio. Y ya para los años del 67-68 después de Cristo, le cortaron la cabeza. Y murió, ¿verdad? Murió. Así es que Pablo fue a Roma, no como él pensó, pero se dio el gusto de la vida. Porque lo trataron a cuerpo de rey y él hizo su trabajo ministerial en todo momento. A pesar de la circunstancia difícil, a pesar de la marejada fuerte, a pesar de que estuvo en una isla con gente indigente que lo trataron como un asesino, a pesar de todo eso, su liderato y su testimonio le dieron la victoria. Amén. Él sabía bien a qué Dios lo había llamado. Él tenía sentido de propósito de ministerio, o sea, Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Y él sabía lo que Dios quería de él. Y eso es lo importante, que sepamos lo que el Señor quiere de nosotros. Y si no lo sabemos, hermanos, cuando empecemos a servir en el camino, Dios te lo muestra. Es cuestión de que hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios nos da dirección en el camino. Y si estamos errados, Él endereza nuestro paso. Pero lo que el Señor busca es que nosotros tengamos un corazón domable, o sea, dispuesto, ¿verdad? Dispuesto a hacer su voluntad. Y si nos dejamos llevar, el Señor endereza nuestro camino, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Llegamos. Como llegó Pablo, ¿verdad? Así es que este es el final del libro de los Hechos. ¿Algún comentario, algo que ustedes quieran añadir?